Bueno, para terminar y siguiendo con nuestra línea de análisis económico del derecho, continuamos con los elementos ya objetivos o de valoración de nuestro sistema en cuanto al objeto de valoración. Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando acerca de otorgar o no la libertad condicional en los términos del artículo 64 del Código Penal, donde se suscita la valoración de la conducta punible? Ahora, hay que hacer una precisión conceptual en cuanto al tránsito legislativo que sufre este artículo conforme a la ley 1704 del 2014, donde hace una modificación, ¿sí? Al verbo podrá y al adjetivo referente a la gravedad que calificaba la conducta punible. Entonces, ¿por qué estos elementos son tan importantes dentro de este caso? Resulta que dentro de la evaluación del caso, a separar las dificultades conceptuales o de interpretación, hay dos choques entre los agentes, en este caso entre el defensor y el juzgador, donde el defensor afirma que existen los elementos objetivos suficientes. Ahora, ¿qué nos dicen estos requisitos del artículo 64, donde previa valoración de la conducta punible, el juez concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de libertad cuando haya cumplido los requisitos de el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena, un buen desempeño, comportamiento durante el tratamiento penitenciario, que demuestre arraigo familiar y que pues básicamente la pena que el sujeto como tal no represente un peligro ya, y que el objeto o la finalidad de la pena cumpla su función. Ahora, según el fallador del caso que nos atañe, si bien cumplía los requisitos objetivos, no cumplía el factor subjetivo en razón a la gravedad de la conducta delictiva por la cual fue condenado, que fue un argumento desarrollado en múltiples oportunidades por las diferentes instancias. Entonces ya ahí inicialmente tenemos un defecto en el concepto de gravedad, puesto que si bien se trata de un tipo pluriofensivo en cuanto lesiona tanto al Estado como a los sujetos que puede derivarse de esta actividad en cuanto a la integridad o la misma vida de las personas que fueron perjudicadas o que hacen parte de ese sujeto pasivo, se deriva una imprecisión conceptual bastante importante en cuanto a que ya la aplicación de la gravedad no es propiamente dicha del tipo penal, sino deberá valorarse ese objeto o la finalidad de la pena en cuanto a la resocialización. Más cuando en la misma jurisprudencia la Corte Constitucional reitera la importancia de la resocialización del condenado durante la ejecución de la pena, ¿sí? Ya mediante sentencia C261 del 99 hasta la C757 del 2014, donde hace un cambio jurisprudencial y relaciona que ya esta valoración de la conducta punible que corresponde realizar al juez de ejecución de penas y que anteriormente había sido objeto de análisis en la sentencia C594 del 2005, donde a partir de las anteriores providencias se explica sus reglas, que es posible derivar el precedente constitucional fijado ya en relación con el concepto de libertad condicional, en cuanto el juez ya de ejecución de penas deberá también tener en cuenta los elementos que tuvo el juez inicial, que fue el encargado de hacer toda la calificación, todo el desarrollo del caso. Entonces, ya en materia jurisprudencial es claro. Ahora, si bien lo anterior es importante, dentro de todo el sistema que se quiere presentar, el defecto procesal, si se aplica la regla, no hay defecto procesal, se busca defecto sustancial. Ahora, de entrada no es necesario buscarlo porque tajantemente se encuentra un defecto procesal en cuanto en situaciones fácticas similares, es decir que en el mismo caso del señor Galindo se encuentran 10 sujetos más donde están relacionados y han sido
condenados bajo conductas similares, pero con la diferencia de que a algunos de ellos que lo solicitaron se les concede la libertad condicional. Entonces, ya más allá de valorar la misma expresión del tipo, de la gravedad, que puede derivarse de un defecto sustantivo, se encontró que el defecto más grave fue el defecto procesal, donde ya de entrada con esto tumbaría cualquier elemento y una clara vulneración ya al mismo precedente judicial. Como ya lo mencionábamos antes, la finalidad y objeto del precedente es primero seguridad jurídica, y dos, que ante situaciones jurídicas, situaciones fácticas similares, pues se falle de formas similares. En este caso, ante situaciones fácticas similares se falló de manera diferente. Entonces, ese esencialmente es el reclamo, el reproche de la Corte. Ahora, la Corte y la acción de tutela, bajo los términos de la valoración de este fallo, se deben tener en cuenta, pues efectivamente, conforme al fundamento del inciso 3 del artículo 86 y 9 del artículo 241 de la Constitución Política. ¿Y cuál es otro elemento importante? Ahora cabe recalcar que si no encontramos defecto procesal, el defecto sustancial y la falacia es un elemento que está muy integrado y que puede derivar de información bastante importante. En este caso, partiendo del supuesto o del hecho de que no encontramos defecto procesal y que sea un defecto sustancial, podemos encontrar que hay una falacia de tipo ad baculum, es decir, que se genera una especie como de prelación o de sobredimensionar una situación en caso en concreto. Entonces lo que busca es que distrae la atención del evaluador y victimiza en cierta forma la conducta. En este caso, pues se busca recriminar el efecto de que es un lavado directivo y es pluriofensivo y que por ese mero hecho es grave. Si bien es grave, no es el argumento suficiente para poder excluir la valoración subjetiva del artículo 64 del Código Penal. No es el hilo conductor que debería seguir, más que fuese por el mismo sujeto de valoración, porque al acudir bajo un concepto de gravedad, bajo una condición o una disposición normativa derogada, pues es claramente una violación tajante y al mismo precedente judicial. Ya la confrontación con el precedente judicial, pues es lo que hemos desarrollado, pero bien la Corte concluye que se encuentra probado que los despachos accionados incurrieron en un desconocimiento del precedente constitucional fijado en la sentencia C757 del 2014, que conlleva a su vez la existencia de un defecto sustantivo en razón de la falencia originada en el proceso de interpretación y aplicación de la normatividad del artículo 30 de la ley 1709. Entonces, no solo tiene pues en cuenta el defecto de procedibilidad, que pues hace parte también que vincule la eficacia de la acción de tutela o de la incorporación de la Corte Constitucional en este caso. Entonces, por ese lado le permite integrarse al proceso y pues en cierta forma desconocer la autoridad de la Corte Suprema. Ahora, ¿cuál es la discusión? Específicamente en el acápite de la sentencia T-597, donde versa que el desconocimiento de los derechos fundamentales fijados por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, se configura la inaplicación del presente jurisprudencial en materia constitucional. Este defecto no solo permite la configuración de un error sustancial, sino que concurre a fallos al debido proceso, es decir, no existe duda en el sentido de la configuración del presente judicial en las sentencias de cierre a nivel de altas cortes. El problema se multiplica en la desaforada producción legislativa y cambio de línea jurisprudencial. En este caso, pues encontramos que existía un defecto procedimental bastante fuerte. Cuando se encuentra bajo defectos sustanciales un poco más escondidos, pues se vuelve más complejo.
Sin embargo, el problema es que, si bien para que pueda desarrollarse o hacerse exigible este precedente judicial, se encuentra ante situaciones como estas donde por un mero hecho o por un solo fallo, pues ya se estaría hablando ante una situación de un desconocimiento en caso de que no se aplique este precedente judicial. También encontramos, pues ya para cerrar, más allá de la discusión que se desarrolla en el artículo que bien es, está o trata acerca del choque entre las mismas ramas del poder y la misma, pues la misma función de independencia que debería tener estas ramas legislativas judiciales en la materia, pues que se busque pues garantizar ante todo la preservación de la Constitución y de la ley. Frente a las conclusiones, si bien la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, el Consejo de Estado son instancias de cierre, pues cabe resaltar que la garantía constitucional y la Corte Constitucional pues van a estar ciertamente por encima. Eso sí es un hecho que pues no hay que desconocer claramente. También los efectos o las acciones de tutela pues también generan una situación problemática. Yo creería, pues de hecho dentro de las conclusiones está que es más por el hecho de la especialidad de los fallos y no solo deriva a las instancias de cierre, sino que pues también se genera un problema bastante importante en la medida en que no existe la especialidad para fallar, salvo que pues genera no solo inseguridad jurídica hacia la víctima, sino que pues genera un desorden en materia de administración de justicia. Y para cerrar ya la pregunta que teníamos, efectivamente el juez en materia penal está obligado en proferir sentencia condenatoria o absolutoria con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, respetando el debido proceso y ante todo la protección de los derechos fundamentales de las partes vinculadas. Esencialmente esa es la presentación que se tiene para compartir. Si bien el ejercicio ideal de este artículo de investigación hubiese sido poder ejecutarlo a través del procesamiento de texto y poder ejecutar unas cuantas fallos y determinar la línea y probabilidad de fallo, creo que el ejercicio se cumple con los lineamientos que se plantearon inicialmente. Igual, para mayor información, si se quiere, podrán consultar el artículo que complementa acerca de la utilización del análisis de optimización jurídica para efectos de los fallos, que podrá encontrarse en el capítulo 3 del Equity Law. Muchas gracias por la atención, espero los comentarios, las recomendaciones, las sugerencias que se tengan serán tenidas en cuenta y pues valoradas claramente por tomarse el tiempo tanto de escuchar como de revisar el artículo. Quería advertir acerca pues nuevamente del contenido que tiene este artículo, puesto que necesariamente tiene que partir de un insumo de valoración y que pues ya el ejercicio es pues poder encontrar cuáles son los elementos esenciales dentro del fallo, no solo la ratio decidendi, sino esencialmente el defecto sustantivo y el defecto procesal, que de ahí derivan todas las falacias y todo lo demás que hace parte de este artículo. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.